Una multitud estaba orando como todos los días frente a la Basílica de Guadalupe, cuando de repente, el cielo se abrió. Una figura luminosa apareció suspendida en el aire, irradiando una paz que hizo a miles caer de rodillas. Lo que nadie sabía, es que esa aparición cambiaría la vida de una joven rebelde, descubriría un secreto familiar escondido por décadas, y pondría a prueba la fe de un sacerdote que ya no creía en milagros. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Y haz clic en la campanita para suscribirte al canal, un solo suscriptor es suficiente para motivarme a seguir contando historias, muchas gracias. El sol aún no había terminado de levantarse cuando Mariela se plantó frente a la Basílica de Guadalupe con los ojos llenos de furia y el corazón hecho pedazos. Llevaba un pañuelo rojo amarrado en el cabello, símbolo de su rebeldía y herencia de su madre, a quien nunca perdonó por haberla abandonado en manos de una abuela religiosa y exigente. Entre miles de fieles arrodillados, rezando con devoción, ella permanecía de pie, desafiante, con los brazos cruzados. ¿Qué están haciendo?, gritó. Nadie los va a escuchar. La Virgen no los va a salvar. Algunos la miraron con compasión, otros con enojo. Una mujer le ofreció agua bendita. Mariela la apartó con brusquedad. No necesito tu fe. No necesito nada de esto. Caminó decidida hasta las escalinatas. Su plan era claro, buscar al sacerdote responsable de negar la extremaunción a su abuela, y escupirle en la cara todo lo que llevaba guardado. Pero al acercarse, algo la detuvo. Una extraña vibración en el suelo, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. El murmullo de los rezos cesó. El silencio fue tan repentino que hizo que los pájaros volaran en desbandada. Entonces ocurrió. Un resplandor descendió lentamente desde el cielo despejado. Al principio parecía un reflejo del sol, pero luego tomó forma. Una silueta femenina, envuelta en un velo de luz dorada, flotaba sobre la cúpula de la basílica. No tenía rostro definido, pero había algo inconfundible en su presencia: paz, fuerza, y algo más. Mariela sintió que sus piernas cedían. ¿Qué?, susurró. La figura se inclinó levemente hacia la multitud. Y por un breve segundo, que pareció eterno, la miró directamente a ella. Fue como si el tiempo se quebrara. Como si alguien hubiese abierto la puerta de un recuerdo que no sabía que existía. ¿La Virgen?, gritó un anciano. Es ella. Es la morenita. Miles de personas comenzaron a llorar, a cantar, a arrodillarse. Algunos grababan con sus celulares, pero la luz era tan intensa que las cámaras no captaban nada. Solo se escuchaban voces entrecortadas, sollozos y rezos improvisados. Mariela cayó de rodillas, no por devoción, sino porque no podía sostenerse. Sentía que su pecho iba a estallar. En su oído, una voz suave, femenina, maternal, le susurró algo que no entendió completamente, pero que la hizo temblar. Tú también me buscaste, aún sin saberlo. Y entonces, todo se volvió blanco. Despertó rodeada de desconocidos. Una mujer lloraba sobre ella, sujetándole la mano. Un niño le decía que brillaba como la Virgen. Un anciano le ofrecía un rosario. ¿Qué está pasando?, preguntó, aún desorientada. Dices que no crees, dijo una mujer mayor, con mirada firme, pero ella te eligió a ti. Estuviste tocada por la luz. Mariela se apartó, asustada. No, no. Yo no soy nadie. Pero al mirar sus manos, notó algo que la hizo enmudecer. Estaban cubiertas de un fino polvo dorado, como ceniza de estrellas. Intentó frotarlas, limpiarlas con su ropa, pero el brillo seguía ahí. Y entonces recordó, la mirada. ¿Por qué la figura la miró justo a ella entre tantos? ¿Por qué sintió que ya la conocía? Y lo más inquietante, ¿por qué su corazón dolía como si hubiera perdido algo, que nunca supo que tenía? Un grupo de fieles comenzó a entonar un canto mariano mientras los médicos llegaban. Pero antes de que la subieran en la camilla, Mariela levantó los ojos hacia el cielo. La figura ya no estaba. Pero alguien la estaba observando desde dentro de la basílica, oculto entre las columnas. Un hombre de sotana oscura,
con los ojos abiertos como si hubiese visto un fantasma. Murmuró algo entre dientes. No puede ser, es ella. ¿A quién se refería? ¿Quién era él? ¿Y por qué temblaba como si hubiera presenciado un crimen? Mariela aún no sabía. Más estaba prestes a descubrir que su historia había comenzado muy antes de su nacimiento. Desde una de las columnas del interior de la basílica, el padre Esteban apenas podía respirar. Sus ojos, clavados en la muchacha del pañuelo rojo, temblaban. La reconoció de inmediato, pero no como uno reconoce a una feligresa, no. La reconoció como quien ve reaparecer algo que había enterrado hace décadas, algo que creía imposible. No puede ser, susurró, sintiendo como el pasado le atravesaba el pecho como un cuchillo. Se retiró lentamente a la sacristía, cerró la puerta con llave y se dejó caer sobre la silla de madera. Sus manos sudaban. De un cajón sacó una vieja caja de metal oxidado. Dentro, un crucifijo torcido, una carta amarillenta, y una foto. La foto de una joven de 15 años con trenzas largas y una mirada inocente. Su hermana, Lucía. La había perdido hace más de 20 años. Oficialmente, desaparecida sin dejar rastro. Nadie lo creyó cuando dijo que algo no encajaba. La policía cerró el caso como fuga voluntaria. Su familia se desmoronó. Él, incapaz de soportar la culpa, se metió al seminario. Y nunca más volvió a hablar de Lucía. Pero ahora, esa joven frente a la basílica, esa mirada. Esa expresión de rebeldía en el rostro. Era como si Lucía estuviera de pie otra vez, reencarnada en alguien más. Esteban salió por una puerta lateral y cruzó el jardín sin ser visto. Entró en el archivo parroquial, un lugar donde pocos pisaban. Buscó entre los registros de nacimientos, muertes, bautismos, hasta que dio con algo que lo hizo quedarse inmóvil. Mariela Ramírez Delgado. Nacida el 12 de diciembre. Hospital General de Tláhuac. Madre, María Lucía Delgado. No, no puede ser. Lucía. Su hermana. Había tenido una hija. Una hija que nadie sabía que existía. Esteban comenzó a juntar papeles, documentos antiguos, recortes, registros del hospital. Cada dato coincidía. Mariela era hija de su hermana desaparecida. Pero, ¿por qué nunca nadie le dijo nada? ¿Quién había ocultado ese embarazo? ¿Y por qué la niña creció lejos de todo? Se levantó de golpe al oír una voz detrás de él. ¿Padre Esteban? Era la hermana Rosalía, la encargada del archivo. ¿Qué está buscando a estas horas? Nada, solo, un poco de historia, dijo, forzando una sonrisa. ¿Sobre la joven de esta mañana? Esteban se quedó helado. ¿Qué sabe usted? Nada. Solo escuché que su nombre es Mariela y que muchos creen que fue tocada por la Virgen. Pero yo la he visto antes. ¿Dónde? Tenía 10 años. Vino una mujer desesperada pidiendo ayuda. Quería dejar a su hija con alguien que la cuidara. No recuerdo su nombre, pero tenía el mismo pañuelo rojo en la cabeza que lleva esa chica ahora. Nadie la ayudó. Se fue llorando. Nunca volvió. Esteban sintió que algo dentro de él se quebraba. La madre de Mariela había estado en la basílica. Había pedido ayuda. Y él, no había hecho nada. Una campana sonó a lo lejos. El reloj marcaba las 6. Las noticias volaban. La imagen celestial ya estaba en todos los canales, en redes, en boca de todos. Pero Esteban no pensaba en eso. Pensaba en la foto de su hermana, en la mirada de Mariela, y en una frase que había escuchado hace años, en voz de Lucía, justo antes de desaparecer. Si algo me pasa, que no olvides nunca, la verdad arde, pero también libera. Y ahora, esa verdad venía a buscarlo. Pero aún faltaba lo más aterrador. Porque entre los documentos del hospital, Esteban encontró un nombre que no esperaba ver. Padre Alfonso Rivas. Capellán asignado al hospital en diciembre de aquel año. El mismo hombre que ahora era obispo de la diócesis.
¿Por qué estaba su nombre en el historial médico de Lucía? ¿Y por qué, en la esquina de ese documento, alguien había escrito a mano una palabra en tinta roja, como una advertencia? Silencio. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué estaba a punto de descubrir? ¿Y qué precio tendría saberlo? Esa noche, Mariela no podía dormir. La habían llevado a un convento cercano, donde las monjas la atendían con una dulzura que la incomodaba. No entendía por qué todos la miraban como si fuera especial, como si algo en ella hubiese cambiado. Pero lo que más la perturbaba, eran los sueños. Soñaba con una mujer envuelta en luz, que caminaba descalza entre llamas que no quemaban. Su rostro era borroso, pero sus ojos, aunque lejanos, la miraban con ternura. En el sueño, la mujer extendía los brazos y decía: «Vuelve al altar, donde fuiste prometida». Mariela despertaba siempre agitada, con el corazón galopando y las manos húmedas de un polvo dorado que desaparecía al instante. No sabía si se estaba volviendo loca, si era un truco de su mente, o si realmente algo más profundo estaba ocurriendo. Pero al amanecer, el cielo lloró. Primero, una llovizna fina, inusual para diciembre. Luego, gotas espesas comenzaron a caer. No era barro. Tampoco pintura. Era algo más, rojizo. Las primeras en notarlo fueron las hermanas del convento. «Madre Clara. Las gotas. Venga a ver». La superiora salió al patio. Tocó una de las gotas con el dedo. Era espesa, caliente. Cuando la olió, palideció. Esto es sangre». La noticia corrió como pólvora. En menos de una hora, periodistas, fieles, curiosos y escépticos se aglomeraban frente a la basílica, grabando con sus celulares la extraña lluvia de sangre. Y entre esa multitud, un niño de apenas 6 años, ciego de nacimiento, caminaba de la mano de su madre. Llevaba días pidiéndole que lo llevara donde cantaban los ángeles. La mujer, desesperada, accedió. No creía en milagros, pero creía en el deseo de su hijo. En medio de la confusión, el niño se soltó de su madre y cayó de rodillas justo donde una gota roja se acumulaba en una piedra. «Hijo. No. Está sucia». Pero el niño, con una calma extraña, metió los dedos en la gota, la tocó con suavidad, y luego frotó sus ojos. «Mamá. ¿Qué haces?» «No. Mamá, te veo». El grito desgarrador hizo que todos se giraran. La mujer lo abrazó llorando, y el niño repetía entre risas: «Te veo. Es roja tu blusa, y tus ojos están tristes, pero bonitos». Algunos se arrodillaron. Otros comenzaron a cantar. Algunos grababan, sin entender qué pasaba. Pero Mariela observaba desde una ventana del convento, paralizada. Sabía, sin que nadie se lo dijera, que esa lluvia tenía algo que ver con ella. Y con la mujer de sus sueños. Esa misma noche, empacó sus cosas en silencio. No soportaba la idea de ser vista como una elegida. Se escapó antes del amanecer, tomando un autobús cualquiera que salía de la ciudad. Se sentó al fondo, mirando por la ventana, con el pañuelo rojo escondiendo su rostro. Pero no logró alejarse. En cada pueblo por el que pasaba, en cada curva del camino, las personas miraban al cielo con asombro. Allí, suspendida entre nubes, una figura luminosa seguía su camino, como si la escoltara desde el firmamento. No todos la veían. Solo algunos. Pero esos pocos caían de rodillas al paso del autobús, como si reconocieran algo sagrado. Mariela empezó a temblar. «¿Qué me está siguiendo?» No lo sabía aún. Pero tampoco sabía que no viajaba sola. 2 asientos detrás de ella, un hombre delgado, con sombrero y un pequeño maletín de cuero, la observaba por el reflejo del vidrio. No la había perdido de vista desde la basílica. Y no buscaba un milagro. Buscaba venganza. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué lo unía al pasado de su madre? ¿Y por qué tenía en su poder un rosario manchado de sangre, con iniciales grabadas que coincidían con las de un sacerdote? El autobús avanzaba lentamente entre cerros y pueblos polvorientos.
Mariela seguía en silencio, aferrada a su mochila. La imagen de la figura en el cielo no se borraba de su mente, pero había algo más que le quemaba por dentro, el cuaderno que llevaba con ella desde hacía meses. Una libreta de tapas rasgadas, que su abuela le entregó en sus últimos días con una advertencia. Léelo solo cuando estés dispuesta a ver lo que nadie quiso contarte. Esa noche, en un banco de una pequeña plaza desconocida, Mariela abrió el cuaderno. La primera página la dejó sin aire. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y porque decidiste buscar lo que todos escondieron. Lo que me pasó no debe repetirse. Tú tienes que saber. Era la letra de su madre, Lucía Delgado. La misma mujer que desapareció sin dejar rastro. Página tras página, Mariela descubría a una joven vulnerable, acorralada por el miedo y el silencio, que hablaba de haber sido engañada, aislada y desprotegida en un lugar donde debía sentirse segura. Me dijeron que nadie me creería. Me culparon. Me hicieron sentir sucia. Yo solo tenía 16. Mariela sintió un nudo en la garganta. En las siguientes hojas, su madre contaba cómo había sido presionada a mantener el embarazo en secreto, y cómo la hicieron alejarse de su familia para evitar escándalos. Lo más desgarrador fue leer. Querían que tú nacieras en la sombra. Pero yo supe desde el primer momento, que tú traerías luz. El nombre que aparecía una y otra vez en esas páginas la dejó helada, Alfonso Rivas. En ese tiempo, apenas un sacerdote. Hoy, el obispo más respetado de la diócesis. Él sabía lo que hacía. Y luego fingió no conocerme. Me mandaron callar. Pero no me fui con odio, me fui con esperanza. Mariela cerró los ojos, tratando de entender cómo nadie le había contado nada. ¿Dónde estaban cuando su madre más los necesitó? Entre las últimas páginas, el tono cambiaba. Su madre hablaba de sueños repetidos con una mujer cubierta de luz, que le prometía que la verdad no duerme para siempre. Ella me visitó la última noche. Me dijo que un día, el cielo hablaría por mí, y tú sabrías que llegó la hora. Un papel doblado cayó del cuaderno. Era una foto borrosa. Una joven con ojeras y mirada cansada sostenía un bebé en brazos. Su madre. Detrás de ella, con una mano sobre su hombro, aparecía el padre Esteban. Más joven, pero claramente él. ¿Tú sabías?, susurró Mariela. Todos sabían. Una sombra tapó la luz del poste. Un hombre alto, con sombrero y un maletín de cuero, se detuvo frente a ella. Bonita libreta, dijo, con voz seca. Tardaste en abrirla. ¿Quién es usted? Él se agachó y abrió el maletín. Sacó un rosario antiguo, con cuentas oscurecidas y un pequeño grabado de iniciales, ARD. Esto me lo dejaron una noche, la misma en que tu madre desapareció. Lo he guardado durante 20 años. Esperando que tú aparecieras. ¿Por qué? Porque tu madre dijo que tú eras la llave. ¿La llave de qué? El hombre miró hacia el cielo, donde una ligera bruma luminosa comenzaba a formarse. De todo lo que intentaron esconder. Y de lo que muy pronto, saldrá a la luz. El hombre del sombrero seguía en silencio. Mariela tenía el cuaderno de su madre apretado contra el pecho, sin saber si correr o quedarse. ¿Por qué me diste esto ahora?, preguntó con la voz quebrada. ¿Qué sabes tú que nadie me quiso decir? El hombre se sentó junto a ella, con movimientos lentos, como si cada palabra que estuviera por pronunciar cargara el peso de un siglo. Tu madre me buscó una noche. Me dejó ese rosario y una advertencia. Me dijo que cuando su hija supiera la verdad, el silencio se rompería, y los muros del templo comenzarían a arder por dentro. Mariela no sabía si creerle. Pero algo en su mirada, una mezcla de dolor y urgencia, le resultaba inquietantemente familiar. ¿Quién eres? Me llamo Gabriel. Fui monaguillo en la basílica hace más de 20 años. Yo vi cosas, Mariela. Cosas que los hombres santos no deberían ni pronunciar en voz alta. Me castigaron por hablar. Me encerraron. Me quemaron la cara. Pero sobreviví. Se quitó el sombrero.
La cicatriz no era solo una línea, era como si el fuego lo hubiera mordido con rabia. Mariela contuvo un grito. ¿Quién te hizo eso? Gabriel la miró fijo. El mismo que fingió proteger a tu madre. El mismo que la silenció. Y ahora, viste su nombre en ese diario, ¿no es cierto? Mariela asintió lentamente. Rivas. El obispo. Pero no está solo. Hay otros que lo protegen, Mariela. Si tú hablas, no solo ellos caerán. Caerá todo lo que construyeron sobre mentiras. Él sacó una carpeta de su maletín. Fotos antiguas, copias de archivos médicos, cartas selladas, informes de traslados. En una hoja arrugada, Mariela leyó algo que le hizo temblar. Caso 06, LD, parto forzado. Madre menor de edad. Paternidad omitida por razones de preservación eclesial. Esto es del hospital. ¿Cómo lo tienes? Alguien dentro del sistema intentó ayudar. Pagó con su vida. Pero me dejó esto. Y un mensaje para ti. Gabriel sacó un papel doblado. Era una nota escrita a mano, con tinta corrida. Cuando ella escuche la voz en su interior, la señal vendrá desde el cielo. No temas. Habla. ¿Quién escribió esto? Gabriel bajó la mirada. Un sacerdote. Uno que murió de forma extraña 2 días después de dejarme la carpeta. Mariela sintió una presión en el pecho. El aire parecía más denso. A lo lejos, unas campanas comenzaron a sonar, aunque no había iglesia cerca. El cielo se tornaba rojo oscuro, como si ardiera desde dentro de las nubes. Tengo miedo, susurró. Tú no eres la culpable, respondió Gabriel. Eres el canal. Ellos lo saben. Por eso te buscan. Por eso ya no puedes volver a ser invisible. Mariela cerró los ojos. Y entonces, como un rayo que atraviesa la mente, una imagen fugaz, un altar envuelto en fuego, una figura de la Virgen llorando lágrimas de luz, y una voz que le decía: el templo será purificado. La sangre no se esconde bajo mármol sagrado. Mariela se agarró la cabeza. Gabriel se inclinó hacia ella. ¿La escuchaste? Sí. Entonces ya comenzó. Un trueno estalló a pocos metros. El suelo vibró. Las farolas de la plaza se apagaron una a una. Y desde el fondo de la calle, una silueta avanzaba. Sotana negra. Sombrero. Y algo en la mano que brillaba bajo la tormenta que se formaba. Una cruz metálica, y una jeringa. La figura avanzaba bajo la tormenta con paso firme. Gabriel se interpuso instintivamente frente a Mariela. Su respiración era tensa, como si reconociera el peligro en la oscuridad incluso antes de verlo con claridad. No te muevas, le susurró. No digas tu nombre. El hombre se detuvo a pocos metros. La sotana empapada pegada al cuerpo. La cruz brillaba débilmente. La jeringa en su otra mano goteaba algo espeso. ¿Qué quiere? Gritó Gabriel. Silencio. Dígalo. El desconocido levantó el rostro. Un rostro joven, inexpresivo, pero con una mirada vacía, como quien ha sido programado para obedecer. La llave debe cerrarse, dijo, con una voz neutra, sin alma. Mariela, corre. Gritó Gabriel, empujándola. Ella echó a correr sin mirar atrás. Escuchó un golpe seco, un grito apagado, y luego, nada. La lluvia la golpeaba como agujas. Corrió sin saber hacia dónde, hasta que una figura familiar emergió bajo un farol. El padre Esteban. Mariela. Ella se detuvo en seco, empapada, temblando. ¿Están detrás de mí? ¿Quieren callarme? Esteban la tomó por los hombros. Lo sé, tenemos que hablar. Pero ya no aquí. Ven conmigo. Solo, confía. La llevó por una calle secundaria, hasta una vieja casa parroquial abandonada. Adentro, el aire olía a madera húmeda y encierro. Mariela cayó en una silla. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué quieren de mí?
Esteban caminó hasta un viejo escritorio. Sacó una caja de madera y la colocó sobre la mesa. La iglesia tiene muchos secretos, Mariela. Algunos tan antiguos, que ni siquiera el Vaticano los toca. Lo que te voy a mostrar, nadie más lo ha visto. Abrió la caja. Dentro, un sobre sellado con cera y un crucifijo antiguo envuelto en tela negra. Mariela lo tomó. En el sobre, un nombre escrito con tinta desvaída. Lucía Delgado. ¿Mi madre? Esteban asintió. Ella me lo dejó el día que desapareció. Me dijo que algún día, su hija regresaría, y que esto debía entregárselo solo a ella. Mariela rompió el sello. Dentro, un pliego de papel doblado con una letra distinta. No era de Lucía. Era de otra mujer. En la parte superior, un nombre que no reconocía. Isabel Ramírez. ¿Quién es? Tu abuela materna. El documento era un testimonio. Isabel relataba cómo Lucía había sido escondida en un convento durante su embarazo, cómo fue monitoreada por médicos vinculados a la diócesis, y cómo, después del parto, le dijeron que el bebé había muerto. ¿Qué? Pero Lucía escapó. Y cuando me buscó, ya tenía a la niña en brazos. ¿A ti? Mariela sentía que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Por qué me lo ocultaste? Esteban bajó la mirada. Porque me obligaron. Porque yo también tenía miedo. Porque si hablaba, me mataban. ¿Quién? Esteban guardó silencio. Luego, con voz quebrada, dijo. Tu madre no fue la única. Hubo otras. Muchas. Mariela se cubrió la boca. El peso de tantas vidas silenciadas le cerraba el pecho. ¿Y qué pasó con mi madre? Esteban tragó saliva. Ella dejó pistas. Y una advertencia. Que cuando la luz descendiera del cielo, todo lo que fue enterrado, ardería. Una ráfaga de viento hizo crujir las ventanas. Las luces parpadearon. Esteban se acercó a un armario y sacó un álbum viejo. Lo abrió y señaló una foto. Mira esto. Una joven con trenzas, idéntica a Mariela, en una celebración religiosa. ¿Quién es ella? Lucía. Tu madre. A los 15 años. ¿Es igual a mí? Esteban asintió lentamente. No solo te pareces. Naciste en el mismo hospital, el mismo día que otra niña fue registrada como desaparecida. ¿Qué estás diciendo? Esteban la miró fijamente. Mariela, tú eres mi sobrina. Y la historia que te contaron, no es toda la verdad. Un golpe seco retumbó en la puerta. Luego otro. Y una voz familiar, distorsionada por el viento. Abra, padre Esteban. El juicio ha comenzado. Los golpes contra la puerta eran cada vez más violentos. Padre Esteban puso el dedo sobre los labios de Mariela para que no hiciera ruido. Ambos contuvieron la respiración. Sabemos que está ahí. Abra. Esto ya no se puede ocultar. La voz era conocida. Era el tono imponente del padre Ignacio, asistente directo del obispo Rivas. Pero había algo diferente en su timbre, no sonaba a autoridad, sino a desesperación. ¿Qué quieren? Gritó Esteban desde dentro. La tienen con ustedes. La joven del milagro. Nos está exponiendo a todos. El juicio comenzó y nadie puede detenerlo. Esteban se volvió hacia Mariela con los ojos llenos de urgencia. Van a entrar. Toma esto. Le entregó una pequeña cruz de madera, gastada por el tiempo, pero con una inscripción tallada a mano, luz en la sombra. ¿Qué es esto? Pertenecía a tu madre. Pero más importante aún, es la llave que abre la caja sellada del altar antiguo de la basílica. Esa caja guarda las cartas que ella logró esconder antes de desaparecer. Cartas dirigidas a Roma. Confesiones. Nombres. Mariela no tuvo tiempo de preguntar más. La puerta fue derribada. Varios hombres vestidos de clérigos entraron armados con linternas, guantes y una energía oscura en los ojos. No buscaban diálogo.
Solo control. Gabriel, herido, apareció por la puerta trasera. Sangraba por el costado. Corran. Ahora. Mariela huyó con Esteban por el pasillo lateral. Atravesaron una salida de emergencia y salieron al callejón. Detrás de ellos, gritos. Disparos. En la calle, una multitud comenzaba a reunirse. La noticia se había filtrado. Cámaras, teléfonos, devotos. Todos sabían ya que la joven del milagro estaba siendo perseguida por hombres de sotana. Y entonces ocurrió lo impensable. El cielo se iluminó con una luz que no era del sol ni de la luna. Una silueta descendía entre nubes como fuego líquido. El aire se volvió denso, y todos los presentes se arrodillaron. Mariela cayó de rodillas. La figura descendió frente a la basílica. No era una visión íntima, espiritual o subjetiva. Esta vez, era visible para todos. «Está hablando», gritó alguien. No movía los labios, pero su voz resonaba directamente en el pecho de cada persona. La casa que se construyó sobre el miedo, será limpiada por la verdad. Lo que se hizo en mi nombre será juzgado. Un trueno estalló en el cielo despejado. Las puertas de la basílica se abrieron solas, como arrastradas por una fuerza invisible. Desde su interior, una columna de luz se alzó hasta el firmamento. Y de esa luz, comenzaron a caer hojas, documentos, cartas antiguas. Miles. Algunas llegaron a manos de periodistas. Otras aterrizaron sobre personas comunes. Cada carta tenía un nombre. Una fecha. Una confesión. El escándalo ya no podía ser detenido. Padre Esteban tomó de la mano a Mariela. «Tienes que entrar. Tú. Nadie más». «¿A dónde?» «Al altar. Allí donde tu madre puso lo que ellos no pudieron destruir. Allí donde comenzó todo, y donde terminará». Mariela, temblando, cruzó la plaza entre gritos, rezos y flashes. La figura luminosa seguía suspendida sobre la cúpula. Y frente a la puerta abierta, un hombre se interpuso en su camino. Era el obispo Rivas. «No puedes pasar», dijo con voz baja, pero firme. «No puede detenerme», respondió Mariela. «Usted ya no es el guardián de este templo. Este templo arderá», murmuró él. «Y contigo dentro». Entonces sacó de su sotana un encendedor. Y un frasco con un líquido